cuando pensar era un acto de herejía. Hubo un tiempo en Europa en el que el pensamiento no era una virtud, sino un riesgo. Un tiempo en el que la verdad no se buscaba, se obedecía. Las respuestas ya estaban escritas, selladas por la autoridad sagrada, custodiadas por hombres que afirmaban hablar en nombre de lo divino. Preguntar demasiado no era curiosidad. Era sospecha. Analizar la fe no era filosofía. Era peligro. Ese mundo estaba construido sobre una certeza incuestionable, la idea de que la verdad descendía desde lo alto y que la mente humana debía recibirla con humildad, no diseccionarla con lógica. La duda era vista como una grieta en el alma, un defecto moral, una señal de que el pensamiento humano estaba desviándose del camino correcto. Y, sin embargo, incluso en los sistemas más rígidos aparece, tarde o temprano, una anomalía. Una mente que no encaja. Una inteligencia que no acepta los límites impuestos por el miedo. En el siglo XII, esa anomalía tuvo nombre, Pierre Abelard. Abelard no fue un revolucionario armado, ni un profeta, ni un enemigo declarado de la fe. Su herejía fue más sutil y más peligrosa. Él creía en algo que parecía simple, pero que tenía la capacidad de desestabilizar siglos de autoridad. Que la fe no debía temer a la razón. En apariencia, su postura no era una guerra contra la religión. No buscaba destruir la creencia ni negar lo sagrado. Lo que proponía era algo más profundo y, para muchos, más inquietante, que la mente humana tenía derecho a examinar las ideas que se presentaban como eternas. Que incluso las doctrinas más veneradas podían ser sometidas al filo de la lógica. En otras palabras, Abelard introdujo una pregunta que resonaría como un eco peligroso dentro de la estructura del pensamiento medieval. ¿Y si comprender fuera más importante que obedecer? En una sociedad donde la verdad se sostenía sobre la autoridad, esa pregunta era dinamita intelectual. Porque si la razón podía analizar la fe, entonces la fe dejaba de ser un territorio exclusivo de quienes afirmaban custodiarla. Si los textos sagrados podían compararse, interpretarse y discutirse, entonces la verdad dejaba de ser un decreto y comenzaba a convertirse en una búsqueda. Ese simple desplazamiento, de la obediencia a la reflexión, tenía implicaciones enormes. No solo cuestionaba las doctrinas. Cuestionaba el poder que se construía alrededor de ellas. Durante siglos, la estructura espiritual de Europa había funcionado como una arquitectura perfecta de certezas. Cada creencia ocupaba su lugar. Cada autoridad tenía su rol. Cada pregunta tenía una respuesta establecida. Era un sistema donde la estabilidad dependía de algo esencial, que las personas confiaran en la verdad transmitida, no en la verdad investigada. Abelard cambió ese equilibrio. Lo hizo con un método aparentemente inocente, pero profundamente subversivo: reunir afirmaciones de grandes autoridades religiosas que se contradicen entre sí y colocarlas una frente a la otra, obligando al lector a enfrentarse con una realidad incómoda. Si dos maestros venerados dicen cosas opuestas, ¿cuál de ellos posee la verdad? Y si ambos pueden equivocarse, ¿quién decide qué es correcto? En su obra más famosa, Sic et Non, Abelard no destruye la fe con insultos ni la ataca con blasfemias. Hace algo más radical: la somete al tribunal de la inteligencia humana. En lugar de ofrecer respuestas finales, presenta contradicciones. En lugar de imponer certezas, abre grietas. Y una grieta en un sistema de certezas absolutas puede convertirse en algo muy peligroso. Porque la duda tiene una característica inquietante: se propaga. Un estudiante que descubre una contradicción comienza a mirar otras. Una mente que aprende a cuestionar deja de aceptar afirmaciones sin examinarlas. Una generación que aprende a pensar empieza a percibir que la autoridad, por muy sagrada que parezca, también está compuesta por hombres. Ahí es donde la filosofía deja de ser un ejercicio académico y se transforma en una amenaza estructural. Las autoridades religiosas de la época no veían en Abelard a un simple profesor excéntrico. Veían algo mucho más inquietante: un pensador capaz de enseñar a otros a cuestionar. Y un maestro que enseña a pensar puede provocar algo que el poder siempre ha temido: independencia intelectual. El conflicto que comenzó a formarse alrededor de Abelard no era solo teológico. Era psicológico, cultural y político. Representaba el choque entre dos visiones del conocimiento. Por un lado,
la idea de que la verdad debe aceptarse por autoridad. Por el otro, la convicción de que la verdad debe sobrevivir al examen de la razón. Esa tensión, entre obediencia y comprensión, se convertiría en uno de los conflictos centrales de la historia intelectual de Occidente. En ese contexto, el pensamiento de Abelard empezó a adquirir una dimensión peligrosa. No porque negara lo divino, sino porque insinuaba que la mente humana no debía permanecer pasiva frente a lo sagrado. Que creer no era suficiente si no se entendía lo que se creía. Para algunos, esta idea representaba un avance espiritual. Para otros, era una forma sofisticada de arrogancia. El choque era inevitable. Las tensiones acumuladas terminarían explotando en el Council of Sense, donde las ideas de Abelard serían examinadas bajo la acusación de herejía. No se trataba simplemente de un desacuerdo académico. Era un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo. Una donde la fe era un territorio cerrado, protegido por la autoridad. Y otra donde la fe podía ser explorada, analizada y sometida al rigor del pensamiento. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de un filósofo. Era algo mucho más profundo. La pregunta de si el ser humano tiene derecho a pensar incluso sobre aquello que se considera intocable. La historia de Abelard revela una verdad incómoda que se repite a lo largo de los siglos, cada vez que una estructura de poder se presenta como incuestionable. Tarde o temprano aparece alguien que formula una pregunta demasiado honesta. Y a veces, una sola pregunta es suficiente para hacer temblar todo un sistema de certezas. Porque las ideas pueden ser condenadas. Los libros pueden ser quemados. Los pensadores pueden ser silenciados. Pero la necesidad humana de comprender el mundo, de mirar una afirmación y preguntarse si realmente es verdadera, es una fuerza que rara vez desaparece. En el fondo, el conflicto que rodeó a Abelard no pertenece únicamente al siglo XII. Es una tensión que atraviesa toda la historia humana. La lucha eterna entre dogma y pensamiento. Entre autoridad y razón. Entre obedecer una verdad heredada y atreverse a buscar una propia. Y cada vez que esa lucha vuelve a surgir, la figura de aquel filósofo medieval que se atrevió a analizar la fe con lógica vuelve a proyectar su sombra sobre el debate. Porque su historia recuerda algo que sigue siendo inquietante incluso hoy. Que la herejía más peligrosa no siempre es negar una creencia. A veces la herejía más profunda es simplemente atreverse a pensarla. El pecado de pensar. En la Europa del siglo XII, el pensamiento no era un territorio libre. No era un campo abierto donde la mente pudiera caminar sin límites, explorar preguntas, examinar contradicciones o desafiar verdades heredadas. El pensamiento estaba delimitado por murallas invisibles, levantadas durante siglos por una combinación poderosa de tradición, autoridad y miedo. En ese mundo, la fe no funcionaba simplemente como una creencia espiritual. Era algo mucho más amplio y mucho más profundo. Era la arquitectura misma de la realidad social. Era el marco dentro del cual se entendía el universo, el destino humano, la moral, el orden político y el sentido de la vida. La fe no era solo una relación con lo divino, era un sistema completo de interpretación del mundo. Y dentro de ese sistema, la obediencia era considerada una virtud fundamental. No se esperaba que el creyente analizara demasiado lo que recibía. No se esperaba que examinara cada afirmación, que comparara doctrinas o que buscara contradicciones. La verdad ya estaba establecida. Había sido transmitida por siglos de tradición, preservada por autoridades religiosas, explicada por teólogos y enseñada como una herencia espiritual que debía aceptarse con humildad. Pensar demasiado podía parecer arrogante. Dudar demasiado podía parecer peligroso. Porque en un sistema donde la estabilidad depende de certezas absolutas, la duda se percibe como una amenaza estructural. Las instituciones religiosas medievales no veían el conocimiento simplemente como una acumulación de ideas. Lo veían como un territorio que debía protegerse cuidadosamente. La verdad, en ese contexto, no era un proceso en constante construcción, sino un depósito sagrado que debía conservarse sin contaminación. La lógica era útil, sí, pero dentro de ciertos límites. La filosofía podía servir para explicar la fe, pero no para cuestionarla. La razón podía iluminar algunos aspectos del misterio, pero no debía pretender convertirse en juez de aquello que se consideraba revelado. En otras palabras,
la razón debía servir a la fe, nunca gobernarla. En ese mundo profundamente estructurado, aparece una figura que comienza a alterar el equilibrio de manera silenciosa pero inquietante: Pierre Abelard. Abelard no era un agitador político ni un enemigo declarado de la religión. No se levantó proclamando la destrucción de la fe ni atacando las doctrinas con burlas o blasfemias. Su camino fue mucho más complejo y mucho más incómodo para las autoridades de su tiempo. Porque Abelard no atacó la fe. Atacó algo mucho más sensible: la idea de que la fe debía permanecer fuera del alcance del pensamiento crítico. Desde joven, su mente mostró una inclinación poderosa hacia el análisis. No se conformaba con memorizar afirmaciones ni con repetir argumentos heredados. Necesitaba entender. Necesitaba examinar. Necesitaba explorar las estructuras lógicas que sostenían las ideas que otros aceptaban sin cuestionar. En los círculos intelectuales de la época, esa actitud podía ser admirada cuando se aplicaba a la gramática, la retórica o la lógica. Pero cuando esa misma actitud comenzaba a acercarse al terreno de la teología, el ambiente cambiaba. La teología no era una disciplina cualquiera. Era el territorio más sagrado del conocimiento. Y acercarse a ese territorio con una mente demasiado inquisitiva podía interpretarse como un acto de arrogancia intelectual. Sin embargo, Abelard avanzó hacia ese territorio con una convicción clara: si la fe era verdadera, entonces no debía temer al análisis. Si las doctrinas eran sólidas, entonces debían resistir la presión de la lógica. Y si existían contradicciones en la forma en que las autoridades interpretaban las enseñanzas sagradas, entonces esas contradicciones debían examinarse con honestidad. Esta postura parecía razonable desde una perspectiva filosófica. Pero dentro de la estructura religiosa medieval tenía implicaciones explosivas. Porque planteaba una posibilidad inquietante: que la autoridad teológica no fuera infalible. Que incluso los maestros venerados pudieran estar en desacuerdo entre sí. Que la tradición, cuando se examinaba cuidadosamente, pudiera revelar tensiones internas que habían permanecido ocultas bajo la superficie del respeto. Abelard comenzó a estudiar con intensidad los textos de los grandes pensadores cristianos. Padres de la Iglesia, teólogos influyentes, comentaristas venerados. Pero en lugar de leerlos como piezas de un sistema perfectamente coherente, comenzó a observar algo que pocos señalaban públicamente: las contradicciones. Al comparar las afirmaciones de diferentes autoridades religiosas, descubrió que muchas veces decían cosas opuestas sobre cuestiones fundamentales. Sobre la naturaleza del pecado, sobre la interpretación de ciertos pasajes bíblicos, sobre cuestiones morales o doctrinales. En lugar de ocultar esas contradicciones, Abelard decidió hacer algo audaz. Las reunió. Las colocó una frente a la otra. Y permitió que el lector enfrentara directamente el problema. Ese método cristalizó en su obra más conocida, Sic et Non. El título mismo era provocador en su simplicidad: sí y no. La obra no ofrecía soluciones finales. No imponía una conclusión definitiva que reconciliara todas las tensiones. En cambio, presentaba una serie de afirmaciones aparentemente contradictorias tomadas de autoridades cristianas, invitando al lector a analizar, comparar y reflexionar. En apariencia, el libro era una herramienta pedagógica. En realidad, era una bomba intelectual. Porque obligaba a los estudiantes a enfrentarse con una verdad incómoda. Incluso las voces más respetadas de la tradición cristiana no siempre coincidían. Y si no coincidían, entonces la verdad no podía depender simplemente de repetir lo que una autoridad había dicho. Había que pensar. Ahí es donde la filosofía de Abelard comenzaba a adquirir una dimensión peligrosa. No porque destruyera la fe, sino porque transformaba la relación del individuo con el conocimiento. El creyente ya no era simplemente un receptor pasivo de verdades transmitidas. Se convertía en un participante activo en la búsqueda de comprensión. La mente ya no era un recipiente que debía llenarse con doctrinas. Era una herramienta que debía usarse para examinar esas doctrinas. Ese cambio puede parecer pequeño desde una perspectiva moderna. Pero en el siglo XII tenía el potencial de alterar profundamente la dinámica del poder intelectual. Porque si los estudiantes aprendían a analizar los textos sagrados por sí mismos, entonces la autoridad ya no residía únicamente en quienes enseñaban, sino también en quienes aprendían.
Y cuando la capacidad de pensar se distribuye ampliamente dentro de una sociedad, las jerarquías comienzan a experimentar presión. Los maestros tradicionales empezaron a observar a Abelard con inquietud. Sus clases atraían multitudes. Su reputación como pensador brillante se expandía rápidamente. Los estudiantes quedaban fascinados por su habilidad para desmantelar argumentos complejos y revelar las tensiones ocultas dentro de los sistemas de pensamiento. Pero esa fascinación venía acompañada de algo que inquietaba profundamente a las autoridades. Una generación de jóvenes aprendiendo a cuestionar. No a destruir la fe, sino a examinarla. No a negar la tradición, sino a someterla al análisis. Ese proceso generó una tensión creciente dentro del mundo intelectual medieval. Por un lado, Abelard representaba el dinamismo del pensamiento filosófico, la confianza en la capacidad humana para buscar la verdad mediante la razón. Por otro lado, muchos teólogos veían en su método una amenaza a la estabilidad espiritual de la comunidad. Porque la duda, una vez que se introduce en un sistema de certezas absolutas, puede multiplicarse de maneras impredecibles. Una pregunta lleva a otra. Una contradicción revela otra más profunda. Una mente que aprende a examinar una doctrina comienza a examinar todas. Así, sin proclamar ninguna revolución abierta, Abelard empezó a encarnar algo que siempre ha inquietado a las estructuras de poder basadas en la autoridad incuestionable. La posibilidad de que la verdad no necesite guardianes. La posibilidad de que la mente humana, cuando se atreve a pensar con honestidad, pueda acercarse a la comprensión sin depender completamente de quienes dicen custodiarla. Ese era, en el fondo, el verdadero pecado de Abelard. No la herejía en el sentido tradicional. No la negación de Dios. Sino algo mucho más profundo y mucho más perturbador para su tiempo. La convicción de que pensar no es un acto de rebeldía contra la verdad, sino una forma de honrarla. Y en una época donde la obediencia intelectual era considerada una virtud espiritual, esa convicción era suficiente para convertir a un filósofo en una figura peligrosa. Porque cuando una mente se atreve a preguntar por qué la verdad teme a la razón, el silencio que sigue a esa pregunta puede revelar algo que ninguna autoridad desea escuchar. Que la fe puede sobrevivir a muchas cosas. Pero el poder construido alrededor de ella a veces teme profundamente a una sola cosa. Una mente que decide pensar por sí misma. La razón contra el trono del dogma. En el mundo medieval, las ideas no flotaban libremente como en un cielo abierto. Estaban organizadas en una arquitectura rígida, una estructura intelectual cuidadosamente levantada durante siglos. Cada doctrina tenía su lugar. Cada verdad estaba fijada como una piedra en una catedral invisible del pensamiento. La fe, en ese universo, no era simplemente una convicción espiritual. Era una fortaleza conceptual. Un edificio enorme construido con interpretaciones, comentarios, decretos, tradiciones y autoridades acumuladas a lo largo del tiempo. Generaciones de teólogos habían dedicado sus vidas a reforzar esa estructura, a pulir sus argumentos, a asegurar que cada piedra doctrinal encajara dentro de un orden mayor. Desde lejos, el edificio parecía perfecto. Sólido. Intocable. Inamovible. Pero toda construcción humana, por monumental que sea, posee algo que rara vez se examina con suficiente cuidado: sus uniones internas. Los lugares donde las piezas se encuentran. Los puntos donde diferentes ideas deben conectarse para mantener la coherencia del sistema. Y fue precisamente ahí donde Pierre Abelard comenzó a mirar. No atacó las murallas desde afuera. No intentó derribar el edificio con furia. Su método fue más silencioso y más perturbador: caminar dentro de la estructura y examinar cada conexión con paciencia lógica. Abelard comprendía algo fundamental sobre el conocimiento. Cuando una idea se presenta como absoluta, su mayor debilidad no suele estar en sus afirmaciones principales, sino en las tensiones que aparecen cuando se compara con otras afirmaciones igualmente absolutas. Porque las verdades proclamadas por diferentes autoridades no siempre coinciden. Y cuando dos autoridades sagradas dicen cosas diferentes sobre el mismo tema, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál de ellas tiene razón? Durante siglos, muchos teólogos habían intentado suavizar esas contradicciones mediante interpretaciones cuidadosas. A veces se atribuían a errores de traducción. Otras veces se explicaban como diferencias de contexto.
y en muchos casos simplemente se ignoraban, confiando en que el peso de la tradición era suficiente para mantener intacta la apariencia de coherencia. Pero Abelard decidió mirar directamente hacia ese problema. Comenzó a estudiar sistemáticamente los textos de los grandes pensadores cristianos, comentarios bíblicos, tratados teológicos, sermones, reflexiones doctrinales. Padres de la Iglesia, autoridades veneradas, voces que durante generaciones habían sido citadas como pilares del pensamiento religioso. A medida que avanzaba en ese estudio, algo empezó a volverse imposible de ignorar. Las voces del pasado no hablaban con una sola voz. A veces coincidían. A veces se complementaban. Pero en muchas ocasiones, se contradecían abiertamente. Un teólogo afirmaba una interpretación de un pasaje bíblico. Otro sostenía una interpretación opuesta. Un maestro consideraba que cierta acción era moralmente aceptable. Otro la condenaba con severidad. Cada uno hablaba con autoridad. Cada uno citaba la tradición. Cada uno afirmaba estar defendiendo la verdad. Abelard no vio en esto una simple curiosidad académica. Vio algo mucho más profundo, una grieta en la forma en que el conocimiento teológico se transmitía. Porque si las autoridades podían discrepar de manera tan clara, entonces la verdad no podía depender simplemente de repetir lo que una de ellas había dicho. Había que analizar. Había que comparar. Había que pensar. De esa intuición nació una de las obras más provocadoras del pensamiento medieval, Sic et Non. El título era simple, casi austero. Sí y no. Pero detrás de esa simplicidad se escondía un experimento intelectual profundamente radical para su época. En lugar de escribir un tratado donde presentara una doctrina sistemática, Abelard hizo algo completamente diferente. Reunió cientos de afirmaciones de autoridades cristianas sobre distintos temas teológicos y las organizó en pares que parecían contradecirse. Una afirmación decía sí. Otra decía no. Ambas provenían de voces respetadas. Ambas formaban parte de la tradición. Ambas habían sido citadas durante siglos como expresiones legítimas del pensamiento cristiano. Pero al colocarlas una frente a la otra, Abelard revelaba algo inquietante. La aparente unidad doctrinal ocultaba una complejidad mucho mayor. Y lo más radical de todo era lo que no hacía. No ofrecía soluciones finales. No imponía una interpretación definitiva que reconciliara todas las tensiones. No declaraba que una autoridad estuviera equivocada y otra tuviera razón. En lugar de eso, dejaba la contradicción expuesta. El lector debía enfrentarse a ella. Debía pensar. Ese gesto pedagógico era profundamente revolucionario. Porque transformaba la relación entre maestro y estudiante. Durante siglos, la educación teológica había funcionado principalmente como transmisión de conocimiento. El maestro explicaba. El alumno recibía. La verdad fluía en una sola dirección. Abelard cambió esa dinámica. Con Sic et Non, el estudiante ya no era un receptor pasivo. Se convertía en un participante activo en el proceso de comprensión. Tenía que examinar las afirmaciones, analizar sus contextos, buscar posibles reconciliaciones o reconocer tensiones reales. La teología dejaba de ser una colección de respuestas. Se convertía en un campo de preguntas. Y las preguntas, cuando se formulan con honestidad intelectual, tienen una capacidad extraña, pueden abrir caminos que nadie había previsto. Ese método fascinó a muchos estudiantes. Las escuelas donde Abelard enseñaba comenzaron a llenarse de jóvenes que veían en su enfoque una forma más viva y dinámica de acercarse al conocimiento. La lógica ya no era un simple ejercicio académico. Se convertía en una herramienta para explorar los límites del pensamiento religioso. Pero mientras algunos celebraban esa apertura intelectual, otros comenzaron a percibir algo inquietante. Porque lo que Abelard estaba haciendo no era simplemente enseñar lógica. Estaba alterando la relación entre la autoridad y la verdad. En el sistema tradicional, la autoridad era el punto de partida. Las afirmaciones de los grandes maestros se aceptaban como base sólida, y la tarea del estudiante consistía en comprenderlas y aplicarlas. En el método de Abelard, la autoridad se convertía en objeto de análisis. Las palabras de los maestros ya no eran conclusiones finales. Eran materiales que podían compararse, examinarse y evaluarse.
Ese cambio tenía implicaciones profundas. Porque si las autoridades podían ser analizadas, entonces su posición dentro del sistema dejaba de ser incuestionable. Y cuando la autoridad deja de ser incuestionable, el equilibrio del poder intelectual comienza a moverse. Para muchos teólogos tradicionales, este desplazamiento resultaba profundamente inquietante. No necesariamente porque Abelard negara la fe, de hecho, no lo hacía, sino porque su método introducía una dinámica que podía escapar del control institucional. La duda, una vez que se introduce como herramienta legítima del pensamiento, no siempre permanece dentro de los límites previstos. Una contradicción lleva a otra. Una pregunta revela otra más profunda. Un estudiante que aprende a examinar una doctrina puede empezar a examinar otras. Y así, lentamente, el edificio intelectual que parecía tan sólido comienza a revelar una complejidad interna que pocos habían querido mirar directamente. Los críticos de Abelard comenzaron a expresar su preocupación. Algunos argumentaban que su método fomentaba el escepticismo. Otros temían que, al exponer contradicciones entre autoridades, estaba debilitando el respeto hacia la tradición. Pero para Abelard, el problema era precisamente el contrario. Creía que la fe que evita las preguntas se vuelve frágil. Creía que una doctrina que no puede enfrentarse a la razón termina dependiendo únicamente de la obediencia. Y la obediencia, por sí sola, nunca ha sido una base sólida para la verdad. En el fondo, su proyecto intelectual no era una guerra contra la religión. Era un intento de hacerla más consciente de sus propias tensiones. Pero ese intento tocaba un punto extremadamente sensible dentro de cualquier sistema basado en autoridad: el miedo a que las preguntas conduzcan a conclusiones imprevisibles. Así, el libro que Abelard había concebido como una herramienta pedagógica empezó a adquirir una reputación mucho más peligrosa. No era un tratado herético en el sentido clásico. No negaba doctrinas fundamentales. No proclamaba una nueva religión. Pero contenía algo que muchos consideraban incluso más inquietante. Una invitación abierta a pensar. Y en una época donde la estabilidad espiritual dependía de la certeza doctrinal, esa invitación tenía el potencial de convertirse en una fuerza profundamente perturbadora. Porque una pregunta bien formulada puede viajar más lejos que cualquier argumento. Puede atravesar generaciones. Puede despertar mentes que nunca conocieron al hombre que la formuló. Y cuando suficientes personas comienzan a hacerse la misma pregunta, incluso los sistemas intelectuales más antiguos pueden empezar a sentir el peso de algo que no pueden controlar completamente. La simple, persistente y peligrosa fuerza de la razón humana intentando comprender aquello que durante siglos se había considerado demasiado sagrado para ser examinado. El escándalo del intelecto. En la historia de las ideas existe un momento peligroso que rara vez aparece de forma repentina. No llega con estruendo ni con proclamaciones revolucionarias. Surge lentamente, casi en silencio, cuando una forma distinta de pensar empieza a propagarse entre quienes antes solo escuchaban. Ese momento es el instante en que la autoridad deja de ser suficiente por sí sola. Durante siglos, el conocimiento teológico había funcionado bajo una lógica relativamente estable. Las grandes autoridades del pasado eran citadas como fuentes de verdad. Los maestros transmitían esas enseñanzas a los estudiantes, y la tarea principal del aprendiz consistía en comprenderlas y preservarlas. Era un sistema vertical. La verdad descendía. El estudiante recibía. El maestro explicaba. Pero cuando el pensamiento crítico comienza a entrar en ese sistema, algo cambia profundamente. El flujo del conocimiento deja de ser unilateral. Aparecen preguntas. Aparecen comparaciones. Aparecen tensiones entre diferentes interpretaciones. Y en ese momento, la estructura del poder intelectual empieza a experimentar una presión silenciosa. Eso fue exactamente lo que comenzó a suceder cuando Pierre Abelard se convirtió en una figura central dentro de los círculos académicos de su tiempo. Sus clases no eran simples lecciones donde los estudiantes memorizaban doctrinas. Eran espacios donde las ideas se examinaban, donde los textos se comparaban y donde las afirmaciones más respetadas podían ser sometidas al análisis lógico. Para muchos jóvenes estudiantes, aquello era electrizante. No porque rechazaran la fe, sino porque por primera vez sentían que podían participar activamente en la búsqueda de comprensión. La lógica dejaba de ser una disciplina abstracta.
Se convertía en una herramienta para explorar los fundamentos mismos del pensamiento religioso. Cada contradicción revelada en los textos sagrados no era un ataque a la fe, sino una invitación a profundizar en ella. Las aulas donde enseñaba Abelard comenzaron a llenarse. Estudiantes llegaban desde diferentes regiones para escuchar al filósofo que había transformado la teología en un campo de investigación intelectual. Su reputación creció rápidamente. Su habilidad para analizar argumentos complejos, para revelar tensiones ocultas en los textos y para formular preguntas incisivas lo convirtió en una figura fascinante para una generación que empezaba a descubrir el poder de la razón. Pero mientras el entusiasmo crecía entre los estudiantes, algo muy distinto comenzaba a surgir entre ciertos sectores de la autoridad religiosa. Una inquietud. Un malestar difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente el ascenso de un profesor brillante. Era el nacimiento de un nuevo tipo de relación con el conocimiento. Los estudiantes que salían de las clases de Abelard no repetían las doctrinas de la misma manera que antes. Ahora las examinaban. Las comparaban. Las discutían entre ellos. Las analizaban utilizando herramientas lógicas que antes rara vez se aplicaban de forma tan directa al terreno teológico. La tradición seguía siendo respetada. Pero ya no era incuestionable. Y para un sistema construido sobre la estabilidad de ciertas certezas, ese cambio tenía implicaciones profundas. Los maestros más conservadores comenzaron a observar el fenómeno con creciente preocupación. No porque Abelard estuviera proclamando abiertamente doctrinas heréticas, de hecho, sus enseñanzas se movían cuidadosamente dentro del marco general del pensamiento cristiano, sino porque su método estaba transformando la actitud intelectual de quienes lo escuchaban. El peligro no estaba en una afirmación concreta. Estaba en la forma de pensar que estaba enseñando. Una mente entrenada para comparar textos puede comenzar a notar contradicciones donde antes veía armonía. Una mente acostumbrada a formular preguntas puede empezar a formular otras nuevas. Y una generación que aprende a pensar por sí misma deja de depender completamente de quienes dicen custodiar la verdad. Ese proceso es profundamente perturbador para cualquier estructura de poder basada en la autoridad intelectual. Porque el poder, incluso cuando se presenta como espiritual, suele depender de una premisa fundamental, que ciertas voces poseen una legitimidad especial para interpretar la realidad. Cuando esa premisa comienza a debilitarse, incluso de forma sutil, el sistema entero empieza a sentir la presión. Algunos críticos de Abelard empezaron a expresar su inquietud de forma más directa. Argumentaban que su enfoque introducía un exceso de confianza en la razón humana. Sostenían que la mente, limitada y vulnerable al error, no debía pretender colocarse en una posición donde pudiera examinar sin reservas las doctrinas que habían sido transmitidas por generaciones de creyentes. Para ellos, la fe requería algo más que análisis lógico. Requería humildad. Requería reverencia. Requería aceptar que ciertos misterios no estaban destinados a ser completamente comprendidos por la inteligencia humana. Desde esa perspectiva, el método de Abelard podía interpretarse como una forma de arrogancia intelectual. No necesariamente porque negara la fe, sino porque parecía sugerir que la mente humana tenía derecho a examinar incluso las afirmaciones más sagradas. Y esa sugerencia era profundamente inquietante. Porque abría la puerta a una pregunta que pocas autoridades estaban dispuestas a enfrentar abiertamente. ¿Hasta dónde puede llegar la razón cuando se enfrenta a lo sagrado? Si la respuesta era hasta cierto punto, entonces había que definir ese límite. Y si el límite existía, alguien debía decidir dónde colocarlo. El problema era que el propio método de Abelard hacía cada vez más difícil justificar límites arbitrarios al pensamiento. Porque una vez que se enseña a pensar críticamente, detener el proceso se vuelve complicado. La lógica no funciona como una herramienta que puede activarse en ciertos momentos y desactivarse en otros. Una mente entrenada para analizar no puede simplemente olvidar esa capacidad cuando entra en contacto con temas considerados delicados. Ese era el verdadero núcleo del escándalo. No un libro concreto. No una afirmación específica. Sino la aparición de una cultura intelectual donde el pensamiento crítico empezaba a aplicarse incluso a los terrenos que durante siglos habían sido considerados intocables. Mientras tanto, la fama de Abelard seguía creciendo. Sus estudiantes lo admiraban no solo por su inteligencia, sino por su valentía intelectual.
Para ellos, representaba algo nuevo dentro del mundo académico medieval, la posibilidad de que la fe y la razón no fueran enemigas, sino compañeras en la búsqueda de la verdad. Pero para algunos guardianes de la ortodoxia, esa misma posibilidad se veía de forma muy distinta. La veían como una puerta peligrosa. Porque la historia demuestra una y otra vez que cuando una generación aprende a pensar de forma independiente, las estructuras de autoridad pueden comenzar a experimentar tensiones inesperadas. Las preguntas no siempre se detienen donde los maestros esperan. Las conclusiones no siempre coinciden con las tradiciones establecidas. Y el conocimiento, cuando se convierte en una búsqueda abierta en lugar de una transmisión cerrada, puede conducir a territorios que nadie había previsto. Así, el fenómeno Abelarde empezó a ser percibido no solo como una curiosidad académica, sino como un síntoma de algo más profundo. Un cambio en la relación entre el individuo y la verdad. Un cambio en la forma en que la fe podía ser entendida. Un cambio en la distribución misma del poder intelectual. Porque cuando la razón comienza a circular libremente entre los estudiantes, la autoridad ya no puede depender únicamente de la tradición. Tiene que enfrentarse a algo mucho más exigente. El juicio de las mentes que ha ayudado a formar. Y ese juicio, cuando se ejerce con honestidad intelectual, puede convertirse en una fuerza tan transformadora como cualquier revolución visible. Así nació el escándalo del intelecto. No como un ataque directo contra la fe, sino como la inquietante posibilidad de que pensar, en sí mismo, pudiera convertirse en una forma de rebeldía espiritual dentro de un mundo que había aprendido durante siglos a confundir la obediencia con la verdad. El juicio del pensador. Las ideas rara vez permanecen confinadas en los lugares donde nacen. Un pensamiento que comienza en el silencio de una mesa de estudio puede, con el tiempo, atravesar aulas, cruzar ciudades, infiltrarse en discusiones y terminar resonando en los pasillos del poder. Eso fue exactamente lo que ocurrió con las ideas de Pierre Abelard. Durante años, su método había circulado principalmente en espacios académicos. Sus estudiantes debatían, comparaban textos, analizaban contradicciones. En las escuelas y centros de estudio, el pensamiento de Abelard había creado un clima intelectual nuevo, una atmósfera donde la teología ya no era únicamente repetición de doctrinas, sino también análisis de sus tensiones internas. Pero las ideas que alteran las estructuras de pensamiento rara vez permanecen invisibles para siempre. Tarde o temprano, llegan a oídos de quienes sienten que esas estructuras están siendo cuestionadas. Y cuando eso ocurre, el debate deja de ser académico. Se vuelve institucional. El crecimiento de la influencia de Abelard comenzó a inquietar cada vez más a ciertos sectores del poder religioso. No porque sus escritos proclamaran abiertamente doctrinas contrarias a la fe, sino porque su método introducía algo que muchos consideraban profundamente peligroso. La legitimidad de examinar lo que durante siglos había sido considerado incuestionable. En apariencia, lo que estaba en juego era un libro, una enseñanza, una interpretación teológica. Pero bajo la superficie, el conflicto era mucho más profundo. Era una disputa sobre quién tenía el derecho de definir la relación entre la fe y la razón. La tensión finalmente alcanzó su punto máximo cuando las ideas de Abelard fueron llevadas ante un tribunal eclesiástico en el Council of Sens. A primera vista, el procedimiento parecía seguir la lógica habitual de los conflictos doctrinales. Las autoridades religiosas examinaban las enseñanzas de un pensador para determinar si contenían errores teológicos o interpretaciones incompatibles con la tradición. Pero en el caso de Abelard, la situación tenía una dimensión distinta. Porque lo que estaba siendo examinado no era solo el contenido de sus argumentos. Era el método mismo de su pensamiento. El tribunal se reunió en un ambiente cargado de solemnidad. Obispos, teólogos y representantes de la autoridad eclesiástica se congregaron para escuchar las acusaciones y evaluar las enseñanzas del filósofo cuya influencia había comenzado a expandirse por los centros de estudio. Entre las figuras más influyentes que se opusieron a Abelard estaba Bernard of Clairvaux, una de las voces espirituales más poderosas de su tiempo. Bernardo representaba una visión profundamente diferente del conocimiento religioso. Para él, la fe debía vivirse como un acto de humildad espiritual. El intento de someter los misterios divinos al análisis excesivo de la razón humana podía interpretarse como una forma de orgullo intelectual. Desde esa perspectiva, el problema de Abelard no era solo lo que enseñaba. Era cómo lo enseñaba.
Su insistencia en examinar las contradicciones entre autoridades religiosas parecía insinuar que la tradición no poseía la coherencia absoluta que muchos creían. Su confianza en la lógica humana parecía sugerir que la razón podía colocarse en una posición donde evaluara las afirmaciones teológicas. Para Bernardo y para otros críticos, ese enfoque corría el riesgo de transformar la fe en un objeto de disección intelectual. Y la fe, en su visión, debía ser vivida, no diseccionada. El enfrentamiento entre estas dos perspectivas representaba algo más profundo que un simple desacuerdo doctrinal. Era el choque entre dos concepciones diferentes del conocimiento espiritual. Una concebía la fe como un misterio que debía recibirse con reverencia. La otra creía que la mente humana podía acercarse a ese misterio mediante el análisis racional. Cuando estas dos visiones se encontraron en el tribunal, la tensión era inevitable. Las enseñanzas de Abelard fueron presentadas ante el Consejo. Fragmentos de sus escritos fueron examinados. Sus argumentos fueron interpretados bajo la luz de las preocupaciones teológicas de la época. Pero a medida que el proceso avanzaba, quedó claro que el problema no se limitaba a una frase concreta o a una afirmación específica. Lo que inquietaba profundamente a sus críticos era la posibilidad de que el método de Abelard abriera un camino difícil de controlar. Porque si la razón se convertía en una herramienta legítima para examinar la tradición, entonces la autoridad religiosa ya no podría apoyarse únicamente en la antigüedad de sus afirmaciones. Tendría que enfrentarse constantemente al análisis crítico. Y el análisis crítico, cuando se ejerce con rigor, puede revelar tensiones que durante siglos habían permanecido ocultas bajo el peso de la reverencia. En ese sentido, el juicio contra Abelard representaba algo simbólico. No era solo la evaluación de un pensador. Era el intento de establecer un límite. Un límite entre el territorio de la fe y el territorio de la razón. Un límite que definiera hasta dónde podía llegar el pensamiento humano antes de ser considerado peligroso. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto. Las enseñanzas de Abelard fueron declaradas problemáticas desde el punto de vista doctrinal. Sus argumentos fueron condenados como incompatibles con la ortodoxia. Sus métodos fueron considerados peligrosos para la estabilidad de la fe. La palabra que resumía esa condena era una de las más temidas dentro del mundo intelectual medieval. Herejía. Pero en este caso, la herejía no se refería únicamente a una doctrina específica. Se refería a algo más abstracto y más inquietante. La idea de que la razón humana podía examinar las afirmaciones que la tradición consideraba sagradas. Así, el juicio de Abelard se convirtió en un momento emblemático dentro de la historia del pensamiento medieval. No porque representara una simple disputa entre teólogos, sino porque revelaba una tensión que atravesaría los siglos siguientes. La tensión entre la seguridad del dogma y la inquietud del pensamiento. Entre la autoridad que afirma poseer la verdad y la mente que desea comprenderla. Para muchos contemporáneos de Abelard, la decisión del tribunal representaba una defensa necesaria de la fe frente a lo que percibían como una confianza excesiva en la razón humana. Pero para otros, el episodio revelaba algo diferente. Mostraba el miedo que puede surgir cuando una institución se enfrenta a la posibilidad de que las ideas que ha protegido durante siglos puedan ser examinadas con herramientas intelectuales que no controla completamente. La historia recordaría ese momento como algo más que un conflicto personal. Sería recordado como uno de los episodios donde la razón y la autoridad religiosa se encontraron frente a frente, cada una defendiendo su propia visión de cómo debía buscarse la verdad. Y en ese enfrentamiento, el filósofo que había enseñado a sus estudiantes a formular preguntas descubrió una de las lecciones más duras de la historia intelectual. Que, en ciertos momentos, el acto de pensar puede ser interpretado no como una búsqueda de comprensión, sino como una amenaza contra el orden establecido. Porque cuando una pregunta toca los cimientos de una estructura de poder, el juicio que sigue rara vez se limita a las palabras que fueron pronunciadas. A veces lo que se juzga es algo mucho más profundo. La posibilidad misma de que el pensamiento humano sea libre para examinar aquello que otros prefieren mantener fuera de toda duda. Quemar la propia voz. En la historia del poder existen castigos que van más allá de la simple eliminación de una persona. No buscan únicamente silenciar una voz. Buscan construir un ejemplo. Un gesto simbólico capaz de recorrer ciudades, atravesar generaciones y grabarse en la memoria colectiva como advertencia. Ese tipo de castigo no destruye solamente al individuo.
destruye la posibilidad de imitarlo. Después del juicio que condenó las enseñanzas de Pierre Abelard en el Council of Sense, el problema para las autoridades religiosas no era simplemente un filósofo que había formulado preguntas incómodas. El problema era algo mucho más inquietante. Las preguntas ya existían. Los estudiantes ya las habían escuchado. Las discusiones ya habían comenzado a circular entre los centros de estudio. Las contradicciones ya habían sido señaladas. El pensamiento, una vez pronunciado, se comporta como una chispa en un bosque seco. No siempre puede extinguirse con facilidad. Por eso el castigo debía ser más que una corrección doctrinal. Debía convertirse en un ritual de advertencia. La decisión fue brutal en su simbolismo. Abelard sería obligado a destruir su propia obra. No bastaba con prohibir sus escritos. No bastaba con declarar erróneas sus ideas. El propio autor debía participar en la aniquilación de su pensamiento. Era una escena cargada de una violencia intelectual profunda. No una violencia física, sino algo quizás más devastador para un pensador. La obligación de contemplar cómo el fruto de años de reflexión desaparecía ante sus propios ojos. Imaginemos ese momento. Pergaminos cuidadosamente escritos, páginas llenas de notas, argumentos construidos con paciencia, comparaciones entre textos antiguos, preguntas que habían surgido de largas horas de estudio. Todo eso representaba algo más que tinta sobre piel de animal. Representaba años de pensamiento humano. Cada línea era una pregunta dirigida al mundo. Cada argumento era una exploración de los límites entre fe y razón. Cada contradicción señalada era un intento de comprender con mayor profundidad lo que otros habían aceptado sin examen. Y ahora todo eso debía convertirse en ceniza. El fuego, en ese contexto, no era simplemente un método práctico para destruir un libro. Era un símbolo de purificación. Durante siglos, el fuego había sido utilizado por las instituciones religiosas como una metáfora poderosa. Aquello que era considerado erróneo, corrupto o peligroso debía ser consumido por las llamas para proteger la pureza del cuerpo espiritual de la comunidad. Pero en el caso de Abelard, las llamas tenían un significado más inquietante. No estaban destruyendo un objeto impersonal. Estaban destruyendo la voz de un pensador. Cuando el fuego comenzó a consumir las páginas, no ardían únicamente pergaminos. Ardía un método de pensamiento que había comenzado a desafiar la forma en que se transmitía la verdad. Porque el problema nunca fue únicamente el contenido de sus ideas. El verdadero problema era el derecho a formularlas. Durante siglos, la autoridad religiosa había sostenido una relación particular con el conocimiento. Las doctrinas no se presentaban como hipótesis abiertas al análisis constante. Se presentaban como herencias sagradas que debían preservarse y transmitirse con cuidado. La estabilidad espiritual dependía, en parte, de esa continuidad. Pero la obra de Abelard había introducido algo que alteraba ese equilibrio. Había mostrado que incluso dentro de la tradición existían tensiones. Había revelado que las autoridades del pasado no siempre coincidían entre sí. Había insinuado que comprender la fe requería algo más que repetir afirmaciones heredadas. Requería pensar. Ese gesto, aparentemente simple, era profundamente peligroso para un sistema donde la autoridad dependía de la apariencia de coherencia absoluta. Porque cuando una mente aprende a examinar una doctrina, puede empezar a examinar otras. Cuando una contradicción se vuelve visible, otras comienzan a aparecer. Y cuando suficientes personas comienzan a observar esas tensiones, el edificio intelectual que parecía tan sólido puede empezar a mostrar grietas. El fuego que consumía los textos de Abelard era, en ese sentido, un intento de cerrar esas grietas. Un intento de restaurar la ilusión de unidad. Pero al mismo tiempo, la escena revelaba algo profundamente humano sobre la relación entre el poder y las ideas. El poder puede destruir libros. Puede prohibir textos. Puede silenciar autores. Puede declarar peligrosas ciertas preguntas. Pero hay algo que nunca puede controlar completamente. La mente que ya ha aprendido a pensar. Los estudiantes que habían escuchado a Abelard no podían borrar de su memoria las preguntas que él había formulado. Las comparaciones entre textos que él había enseñado a realizar no podían deshacerse simplemente porque las páginas originales se hubieran convertido en ceniza.
La lógica que había introducido en sus aulas ya existía dentro de sus mentes. Y la lógica, una vez adquirida, se convierte en una herramienta difícil de abandonar. Por eso el acto de quemar sus libros tenía una dimensión profundamente trágica y profundamente irónica. Intentaba eliminar un pensamiento que ya había comenzado a propagarse. Intentaba destruir un método que ya había sido aprendido. Intentaba apagar una chispa que ya había encendido otras. Sin embargo, el mensaje que las autoridades querían transmitir era claro. Europa debía entender la advertencia. El acto de examinar las doctrinas sagradas con demasiada libertad podía conducir a consecuencias graves. El pensador que traspasara ciertos límites podía encontrarse frente a un destino humillante. No necesariamente la muerte. Pero sí algo que para muchos intelectuales podía resultar igualmente devastador. El silencio forzado. El episodio se convirtió en una lección visible sobre los límites del pensamiento permitido. Durante años, la historia de Abelard circuló como una advertencia dentro de los círculos académicos. Pensar estaba permitido. Pero solo hasta cierto punto. Cuestionar podía ser aceptable. Pero solo dentro de límites cuidadosamente definidos. Examinar la tradición podía tolerarse. Pero nunca de una forma que pareciera poner en riesgo la autoridad que la sostenía. Así, las llamas que consumieron los textos de Abelard parecían cerrar un capítulo incómodo dentro de la historia intelectual medieval. El filósofo había sido juzgado. Sus ideas habían sido condenadas. Sus escritos habían sido destruidos. El orden, al menos en apariencia, había sido restaurado. Y, sin embargo, bajo la superficie de esa restauración existía una ironía silenciosa. Porque el acto mismo de condenar a un pensador por utilizar la razón para examinar la fe revelaba algo profundamente revelador. Mostraba el miedo que puede surgir cuando una estructura de autoridad se enfrenta a una pregunta que no puede controlar completamente. El fuego puede consumir un libro. Pero no puede consumir la posibilidad de que alguien vuelva a escribirlo. Y en la larga historia de la relación entre fe y razón, ese tipo de posibilidad ha demostrado ser sorprendentemente resistente. Las cenizas de una idea, a veces, terminan convirtiéndose en el suelo fértil donde nuevas preguntas comienzan a crecer. Preguntas que, tarde o temprano, vuelven a aparecer allí donde alguien se atreve a mirar una verdad establecida y formular una duda aparentemente sencilla, pero profundamente perturbadora. Si la verdad es tan sólida como se afirma, ¿por qué necesita tanto protegerse del pensamiento? El peligro de pensar. En algún momento de la historia de Europa ocurrió algo silencioso pero devastador. No fue una guerra. No fue una revolución. No fue una invasión. Fue una pregunta. Una pregunta formulada por un hombre llamado Pierre Abelard, un pensador que vivió en una época donde la verdad parecía haber sido ya decretada por completo. Donde la autoridad religiosa se presentaba como la voz final sobre el sentido del mundo, y donde la fe no era solamente una creencia espiritual sino también una arquitectura política, cultural y psicológica. En ese mundo, pensar podía convertirse en un acto peligroso. No porque el pensamiento destruyera automáticamente la fe, sino porque introducía algo que el poder teme más que la negación, la incertidumbre. La fe como estructura de poder. Es fácil imaginar la religión medieval como un simple fenómeno espiritual, como una comunidad de creyentes intentando comprender lo divino. Pero esa imagen es demasiado inocente. La fe en la Europa medieval era también una maquinaria de orden. Las catedrales no eran solo templos, eran símbolos de una cosmología cerrada. Los sermones no eran únicamente reflexiones espirituales, eran instrumentos de cohesión social. La teología no era solo reflexión sobre Dios, era un sistema de interpretación total del mundo. En ese sistema, cada elemento tenía su lugar. Dios en lo alto. Los ángeles en los cielos. Los reyes en la tierra. Los campesinos en los campos. Los pecadores en el miedo. Era una estructura perfecta porque ofrecía algo que los seres humanos desean profundamente: certeza. La certeza de que el universo tiene sentido. La certeza de que el orden es correcto. La certeza de que las preguntas fundamentales ya han sido respondidas. Pero esa misma certeza contiene una fragilidad secreta. Porque depende de que nadie mire demasiado de cerca.
El crimen de preguntar. El gesto de Abelard fue aparentemente modesto. No declaró que la religión era falsa. No proclamó una nueva revelación. No fundó una secta. Hizo algo mucho más simple y, por eso mismo, más subversivo. Comparó textos. En su obra Sic et Non, reunió citas de autoridades cristianas que parecían contradecirse entre sí. Padres de la Iglesia, teólogos venerados, comentaristas de las Escrituras. Unos afirmaban una cosa. Otros afirmaban lo contrario. Abelard no resolvía esas contradicciones. Las exponía. Y al hacerlo introducía una sospecha devastadora. Si las autoridades se contradicen, entonces la verdad no es tan simple como parece. Ese fue el momento en que el edificio comenzó a temblar. La razón como amenaza. El problema no era la lógica en sí misma. La lógica existía desde hacía siglos. Los monasterios copiaban textos de Aristóteles, y la tradición intelectual cristiana ya había reflexionado profundamente sobre la relación entre fe y razón. Pero Abelard llevó la razón a un territorio delicado, el territorio de la autoridad. La lógica dejó de ser una herramienta abstracta. Se convirtió en un instrumento de examen. Y examinar algo significa asumir que podría contener errores. Ese gesto era explosivo en un sistema donde la autoridad debía parecer perfecta. Porque si la autoridad puede equivocarse, entonces la obediencia deja de ser automática. Y una institución basada en la obediencia automática no puede permitirse esa grieta. El miedo del poder. El poder religioso medieval reaccionó con el mismo instinto que han mostrado casi todas las instituciones frente al pensamiento incómodo. Intentó contenerlo. El juicio contra Abelard en el Council of Sense no fue simplemente un debate teológico. Fue un intento de restaurar el equilibrio. No se juzgaba solo un libro. Se juzgaba una posibilidad. La posibilidad de que el pensamiento individual pudiera examinar las verdades establecidas. Y esa posibilidad era peligrosa porque no podía limitarse a un solo caso. Si un hombre podía preguntar, otros podrían hacerlo también. Y si muchos comenzaban a preguntar, el monopolio de la interpretación se disolvería. La paradoja del pensamiento prohibido. La historia tiene una ironía particular. Cuando una institución intenta destruir una idea, a menudo la vuelve más poderosa. El castigo transforma el pensamiento en símbolo. Las páginas de Abelard fueron quemadas. Sus ideas fueron condenadas. Su reputación fue atacada. Pero el gesto fundamental, la idea de que la fe puede ser examinada racionalmente, ya había sido visto por demasiadas mentes jóvenes. Las universidades medievales comenzaban a surgir. Y las universidades son lugares peligrosos para las certezas absolutas. Porque allí las preguntas no solo se permiten, se enseñan. La absorción de la herejía. Con el paso de los siglos ocurrió algo extraordinario. La Iglesia no fue destruida por la razón. La incorporó. Pensadores como Tomás Aquinas construyeron sistemas teológicos gigantescos donde la lógica aristotélica se convirtió en una herramienta legítima para explicar la fe. El pensamiento que había sido sospechoso comenzó a volverse útil. Pero esa absorción no eliminó la tensión. La razón podía servir a la fe, pero también podía cuestionarla. Era como domesticar un animal salvaje que siempre conserva la capacidad de morder. La verdadera herejía. La historia de Abelard revela algo inquietante. La herejía no siempre consiste en negar una doctrina. A veces consiste simplemente en aplicar demasiada inteligencia a lo que se supone que debe aceptarse sin examen. Pensar demasiado puede convertirse en una forma de desobediencia. No porque el pensamiento destruya necesariamente la verdad, sino porque destruye la comodidad de creer que la verdad ya está completamente asegurada. La razón introduce un elemento incómodo, la posibilidad de estar equivocado. Y ninguna institución poderosa disfruta contemplando esa posibilidad. El conflicto eterno. El choque entre fe y razón no terminó en la Edad Media. Sigue ocurriendo bajo nuevas formas. Cada época construye sus propios dogmas. A veces religiosos. A veces políticos. A veces científicos. A veces culturales.
Y cada época reacciona con inquietud cuando alguien examina demasiado cuidadosamente esas certezas. La historia de Abelard no pertenece solo al pasado. Es un patrón. Una advertencia. Un recordatorio de que el pensamiento independiente siempre genera incomodidad en los sistemas que dependen de la estabilidad intelectual. El poder de la pregunta. Quizá la lección más profunda de esta historia es sorprendentemente simple. Las instituciones temen más a una pregunta bien formulada que a un ataque frontal. Un ataque puede ser condenado. Una pregunta permanece abierta. Y una pregunta abierta puede viajar de mente en mente durante generaciones. Puede infiltrarse en escuelas, bibliotecas, universidades. Puede reaparecer siglos después en contextos completamente distintos. Las preguntas tienen una forma peculiar de sobrevivir. La herencia invisible. El legado de Pierre Abelard no es solo filosófico. Es psicológico. Representa el momento en que alguien se atreve a mirar una verdad aparentemente sólida y preguntarse si realmente es tan simple como parece. Ese gesto es pequeño, pero su impacto puede ser enorme. Porque una vez que alguien descubre el placer y el peligro de pensar por sí mismo, algo cambia para siempre. La obediencia se vuelve más difícil. La curiosidad se vuelve inevitable. La herejía eterna. Quizá por eso la herejía nunca desaparece. No porque siempre existan doctrinas equivocadas, sino porque siempre existirán personas que quieran entender antes de obedecer. Y cada vez que alguien decide examinar una certeza establecida con paciencia, con lógica y con valentía intelectual, el viejo conflicto entre dogma y pensamiento vuelve a despertar. No con fuego. No con gritos. Sino con algo mucho más peligroso. Una simple pregunta. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.